¿Cómo están mis hermanos? Muy buenos días a todos. Los salmos son verdaderamente hermosos por todo su contenido. Y este salmo 73, el versículo 27, en la segunda parte dice: no es el 26, perdón. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios, y dice el salmista, para siempre. Qué hermosas palabras, hermanos. Y esas palabras o esas promesas las podemos hacer nuestras. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a nuestro Dios.
Te damos gracias, Padre, porque en tu plan perfecto estaba que tu Hijo Jesucristo viniera al mundo a liberarnos, a romper las cadenas del pecado, Señor, a derramar su sangre por nosotros para poder exaltarte por toda la eternidad, Señor. Hemos sido comprados al precio de la vida del Cordero. Sabemos que es un obsequio que no merecíamos, Señor, pero por tu buen amor, por tu voluntad, así fue, Señor, y hoy estamos aquí dándote la honra, dándote la gloria, dándote todo el poder, Padre bendito. Alabado sea el Cordero y el León que murió por nosotros, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó y hoy está a tu diestra, Señor, reinando con poder, con justicia, Señor, y esperamos su regreso un día, Señor bendito. Muchas gracias por Él, gracias por el sacrificio que hizo por nosotros y gracias por tenernos aquí. En Cristo Jesús, amén.
No hay nadie como nuestro Dios. Bendito Rey y Padre Celestial, tú eres exaltado hoy, Señor, y siempre, por los siglos de los siglos, Dios. Y en esta mañana no dudo que en muchas iglesias alrededor del mundo estén cantando que tú eres excelso, Dios, tú eres exaltado, y dándote gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado. Y reconociendo los salmos, Dios, que tú inspiraste a hombres para que escribieran las características de un Dios verdadero, poderoso, santo e invencible. Gracias te damos por ello, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar. Pues buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué te consideras hijo de Dios? ¿Por qué te haces llamar hijo de Dios? ¿Es lo que ha pasado en ti que hoy te dices hijo de Dios? Por misericordia. Claro, eso es parte fundamental dentro del plan redentor del Señor. Estamos viendo esta historia hermosa entre Jesús y Nicodemo. Una noche, Nicodemo obviamente por vergüenza, al ser fariseo, inclusive se sabe que formaba parte del Sanedrín, parte de estos 70 líderes religiosos de Jerusalén. Evidentemente él no quiere que sepan, pero él cree en Jesús. De hecho, más adelante veremos cómo él es salvo. Pero pues en este momento
Él tiene miedo de que el judío lo señale por la posición y por el rango que tiene, de seguir aquel que pues en un breve tiempo los propios líderes religiosos lo van a señalar. Por eso lo va a ver de noche. Y en esta hermosa plática que se da en esa noche, Jesús tiene malas noticias para Nicodemo. Es lo que hemos estado viendo durante las 2 semanas pasadas. ¿Por qué digo malas noticias? Porque a veces, al igual que Nicodemo, tú y yo podemos tener el problema de creer que porque quizá nacimos en una cuna cristiana y eso nos hace hijos de Dios, que porque quizá eres el pastor de la iglesia y eso ya te hizo hijo de Dios, que quizá eres una persona sumamente activa dentro de la iglesia y eso es lo que te hace hijo de Dios, un asistente regular de la propia iglesia y eso es lo que te hace hijo de Dios. Era algo parecido a lo que creía Nicodemo. Él era evidentemente judío, llevaba la marca de Abraham en su cuerpo, la circuncisión. Había la promesa de Dios también para él, la promesa que Dios le había hecho a Abraham. El puesto que ocupaba en el Sanedrín al ser fariseo, y no cualquier fariseo, una persona estudiada en la ley. Todo esto eran señales como para que Nicodemo entendiera que él era hijo de Dios, pertenecía al pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús le está diciendo esto no es suficiente. No es suficiente quién eres, no es suficiente qué eres y no es suficiente de dónde vienes. Necesitas nacer de nuevo. No aplica para ti y para mí. Entonces esa respuesta se vuelve fundamental en nosotros. ¿Has nacido de nuevo, mi hermano, mi hermana? ¿En qué momento naciste de nuevo? Porque parte fundamental para ese nuevo nacimiento es entender que era lo que Nicodemo tenía que entender. Que venimos de una condición caída. Eso es lo que Nicodemo no entendía. Él decía, yo soy maestro, yo ya soy fariseo, yo tengo un lugar especial. Yo merezco el reino de los cielos. Y el primer paso que debería de dar Nicodemo y que tú y yo también tenemos que dar es que entender nuestra condición caída delante de Dios. Y estas son las malas noticias que Jesús le está dando a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo porque la condición que tienes no es suficiente porque eres ser humano y eso ya te da una condición caída. Lo mismo es para ti y para mí. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es un requisito necesario porque entonces Nicodemo, sea quien sea, haya nacido donde haya nacido, no puede ver el reino de los cielos y no puede mucho menos heredar el reino de los cielos. Por eso necesita nacer de nuevo. Lo mismo pasa para ti y para mí. ¿Te imaginas lo impactante que debió haber sido para él enterarse de estas noticias? No importa que seas de un alto rango, necesitas nacer de nuevo. Porque por muy alto rango que ocupes aquí en la tierra, eres un pecador que todavía no ha sido redimido. Por lo tanto, no eres heredero del reino de los cielos. Y partiendo desde este punto, teniendo este punto de partida, que todos somos pecadores y que por lo tanto tenemos esa condición caída delante de Dios, entonces entendemos por qué no importa de dónde vengas ni quién eras. Porque entonces, como pecador, como persona caída de Dios, ¿qué le puedes ofrecer al Señor? ¿Qué le puedes pagar o de qué puedes hacer por Él para que Él te acepte? Nada. No podemos hacer nada, no podemos ofrecerle nada al Señor como para que el resultado en nosotros sea salvación. Y por eso es imperante que tú y yo tengamos ese punto de partida, que tú y yo entendamos
en algún momento de nuestra vida para poder llegar a ese nuevo nacimiento, que somos personas caídas, que nuestra naturaleza está caída. Y hagas lo que hagas, bajo esa condición no puedes entrar al reino de los cielos. Por eso se vuelve vital el entender quiénes somos, nuestra naturaleza caída ante Dios. Porque no somos pecadores porque cometemos pecado, sino cometemos pecado porque somos pecadores. ¿Alcanzas a ver la diferencia? Esto es profundo, nos habla de quiénes somos. Porque eso es lo importante, quiénes somos, somos pecadores. No se trata de quiénes somos solamente, sino de qué somos y somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza, eso es lo que somos. Y bajo esa condición, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? ¿Qué le puedes dar a Dios como para que Él te pueda recompensar? La buena noticia, Jesús le está dando también a Nicodemo que hay misericordia abundante, como decía Angie. Hay misericordia abundante para todos. De eso estaremos hablando. Es que vamos a orar para entrar en la Escritura. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque la palabra es clara. Y entendemos, Señor, que nuestra condición no es buena delante de ti. Bajo esa condición caída que todos tenemos, estamos condenados. Pero te damos gracias, Dios, porque hoy tu palabra nos recordará que hay buenas noticias para el hombre, para el ser humano. Mismas buenas noticias que en su momento recibió Nicodemo. Y más allá si fue él el receptor de estas palabras o no, Señor, te queremos rogar que hoy tú nos des el discernimiento para poder traer esta verdad a nuestra vida. Y por si aquí hay alguien que quizá ha entendido de manera equivocada lo que es el nacer de nuevo, Señor, hoy tú nos des claridad y no haya una sola persona que no llegue a este nuevo nacimiento o que no haya llegado ya a este nuevo nacimiento. Señor, danos honestidad para entender que somos pecadores y que te necesitamos, Dios, porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada, Dios. Y que hoy nos gocemos al ver tu misericordia, tu amor derramado en nosotros, y que lo has mostrado no solamente en tu palabra, sino en hecho a través de lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Señor, ayúdanos hoy a entender más sobre nuestra salvación, pero principalmente hacer de nuevo, si es que aquí hay alguien que no lo ha hecho, poder amarte un poco más, poder devolver un poquito tan solo, Señor, entendiendo que nuestro amor también está contaminado por el pecado, por lo tanto no es un amor puro como el tuyo, pero que podamos corresponder aunque sea un poquito a ese amor que tú has mostrado de manera perfecta a través de Cristo en la cruz. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree, que aquel en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por primer encabezado, el poderoso amor de Dios. Espero que alguna vez hayas escuchado este versículo, ¿no? El versículo seguramente más famoso de toda la Escritura. Sin yo ser creyente todavía, veía en el fútbol americano de repente ahí en ciertas tomas personas con carteles muy grandes, Juan 3:16. Al grado que la idea me la fusilé, me gustó, y en mis tarjetas de presentación del trabajo tengo Juan 3:16. ¿Con qué objeto? De que alguien me pregunte, ¿eso qué significa? ¿No? Ese es el verdadero fin. Estamos ante el versículo más famoso de la Escritura, pero ¿por qué es tan famoso? Bueno, una de las respuestas que yo encuentro es porque si tú has analizado este versículo alguna vez, es porque en él vamos a encontrar bendición tras bendición tras bendición que Dios nos ha dado
Y sabes, lo hermoso de este versículo, aparte de todas estas bendiciones que estaremos viendo, es el lenguaje tan sencillo que el Señor utiliza para que tú y yo lo podamos entender. Lo maravilloso que es el amor que Él ha derramado en nosotros. Tan claro que tú y yo lo podemos comprender y maravillarnos más de quién es Dios y de lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Bueno, primero, ¿cómo inicia? De tal manera amó. ¿De qué nos está hablando esto? De un amor que quizá tú y yo no podemos imaginarnos. De un amor gigantesco. Pero nos habla principalmente también, aparte de ese amor perfecto, enorme, incomprensible quizá para nosotros, que esa es una decisión que Dios tomó. Él decidió amarnos de esta manera sin igual. No es que Dios sintió bonito, ay, mira qué bonito peca este. No. Es una decisión que a pesar de nuestra condición, Él decidió amarnos. Y por eso el mismo Señor Jesucristo, Él dice, nadie me quita la vida. Yo la doy. Porque yo decidí hacer esto. Porque Él es quien decidió mostrar amor hacia nosotros. El amor es una decisión. Tú decides qué amas y qué no amas. Y Dios decidió amarnos. ¿Pero quién nos amó de esa manera? De tal manera, de esta manera incomprensible para nosotros. Dios. Si es que nos habla este mismo versículo del ser más grande, hermoso, poderoso, maravilloso, perfecto, perfectamente santo, el único que puede existir. Él es quien decidió amarte de tal manera. Pero no solamente es una decisión que tomó, lo mostró como dando a su hijo. ¿Pero por qué así? ¿Por qué, como alguna vez me dijeron, por qué Dios es tan sanguinario? ¿Por qué tanta sangre derramada? Y la respuesta que yo entiendo es porque es tan serio el pecado. Quizá tú y yo como pecadores no lo terminamos de entender. Muchas veces lo minimizamos. Para Dios es tan serio e importante que tuvo que clavar a su hijo ahí en una cruz para que tú y yo pudiéramos ver la gravedad de nuestros actos, la gravedad de nuestro pecado. Porque nuestro pecado es cosa seria, mis hermanos. Que nuestro pecado produce muerte. Y lo vemos en la cruz. Ese era nuestro destino. Eso era lo que tú y yo merecíamos. Él, en ese acto de amor, dio a su hijo. En lugar de que tú pagaras de esa manera, esa condenación eterna. Pero no solamente es un hijo o uno de sus hijos. Es su hijo unigénito. No solamente es uno más. No es solamente el primero. Es el único que tiene. Él decidió enviarlo a la tierra para pagar la deuda que tú y yo no podemos pagar. Eso no es amor, entonces ¿qué es? ¿Para qué lo envió y para qué murió de tal forma? Para que todo que en Él cree. Cuando tú y yo cuando leemos la palabra creer, debemos de entender la palabra confía. Para que todo aquel que en Él confía, no solamente en Él, sino en todo lo que hizo. ¿Cómo podemos tú llegar a confiar en algo que no vimos? Que parte de nuestra condición pecaminosa es esa. Queremos pruebas. Queremos constatarlo. Por eso Él nos tiene que dar esa fe para poder creerlo, para poder creer en Él. ¿Sabes? Cuando habla este versículo, para que todo el que en Él cree, para que todo aquel que pone su fe en Él, esa fe que Dios nos da,
está hablando de una meta enorme que no todos pueden llegar a creer. Tú eres uno de los bendecidos de esa fe. No todos creen, no todos van a llegar a creer. Por lo tanto, es una meta que Dios permite y te lleva y te equipa para que tú cumplas. El objetivo, vida eterna, para que todo el que en Él cree tenga vida eterna. Entonces, este es el fruto, este es el resultado del amor demostrado por parte de Dios. Este es el resultado de la muerte del Hijo de Dios en la cruz, que por cierto, su único hijo, a poder poner esa fe que Dios te ha dado en Él, tú puedas recibir el regalo más grande que puedes llegar a recibir, vida eterna a su lado. Por eso este versículo es tan famoso, porque es una completa y hermosa visión de lo que es el Evangelio. Ahí lo tienes resumido. Si tú puedes leer y entender Juan 3:16, tienes el Evangelio y puedes predicar el Evangelio. Y esta es la buena noticia que Jesús le está dando a Nicodemo. Hay un debate ahí que quizá estas no son palabras de Jesús y Nicodemo, sino que es el comentario que Juan está haciendo. ¿Qué importa al final del día? ¿Es Juan o si es Jesús? Está siendo inspirado Juan, aunque fuera él, por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, son palabras de Dios. Esta es la buena noticia que Jesús le da a Nicodemo. Nadie tiene que ser juzgado por su pecado. Si tan solo cree en Jesús, si tan solo cree que Él pagó por nosotros, por ello nadie tiene que ser juzgado, porque Jesús ya fue juzgado en nuestro lugar. De manera, este amor es para todo el mundo. Pero entonces tú y yo nos tenemos que preguntar, ¿el mundo entero es beneficiado por este amor? Pues es la voluntad de Dios. No todos son bendecidos por este amor. ¿Por qué? Para ser un poco claro, pongámosle la palabra, hay una condicionante, que ahorita veremos que no es así, pero pongámosle que hay una condicionante. ¿Cuál? Tienes que creer. El que cree en Él, porque en él cree. El que en Él cree. Esa es la condicionante para que tú seas receptor de ese amor de Dios. Tienes que creer en Jesús. Y ellos son los que tienen entonces vida eterna. Por lo mismo, el amor de Dios, aunque alcanza para todo el mundo, para pagar la deuda de todo el mundo, no se aplica a todos porque no todos creen. Solamente los que creen pueden recibir la vida eterna. Por lo tanto, el amor de Dios, aunque en su voluntad es aplicarlo a toda criatura, no se aplica a todo el mundo porque tienen que creer. De lo contrario, entonces estaríamos hablando de lo que se conoce como universalismo. ¿Verdad? Todos somos salvos, Dios es para todos, Dios ha rescatado a todos, todos somos hijos de Dios. Eso es universalismo. Y entonces, si esto es así, estamos tú y yo aquí perdiendo el tiempo. Vámonos, ya estamos salvos, vámonos a desayunar, vamos a hacer otra cosa. Ya todo el mundo ha sido salvado, pero no es así. Que hay que creer. ¿Sabes? No solamente es creer, porque si tú sales y le preguntas a alguien, ¿crees en Dios? ¿Qué te va a responder? La gran mayoría. Sé que hay ateísmo, ¿no? La gran mayoría, ¿qué te van a decir? Sí, yo creo en Dios. Es más, mira, soy de esta religión. No basta con creer en Dios. Hay que creerle a Dios. Y como yo le creo a Dios, entonces yo empiezo a vivir conforme a su voluntad, conforme a la solicitud que Él me da. Y entonces, esa condicionante de creer tiene que ser aplicada en Jesús. Pero entonces, si fuera realmente algo que nosotros tenemos que hacer, yo te pregunto, mi hermano o mi hermana,
¿Qué hiciste tú para creer en Jesús? Nada. Porque en realidad no hay condición alguna. Porque eso no se trata de ser inteligente y entenderlo. No se trata de tener cierto poder adquisitivo o cierta situación social. No se trata de ser rico o no se trata tampoco de ser pobre. Porque a veces entendemos, porque el Señor lo dijo, pero no se refería al estatus económico, de que los pobres, ¿verdad?, heredarán el reino de los cielos. Se trata de un estatus económico social. Por lo tanto, la salvación está disponible para el mundo entero, pero la triste realidad es que no todos van a creer en el Hijo de Dios. Porque es el propio hombre quien toma la decisión de no confiar en Jesús. Porque la salvación no se gana, únicamente se recibe. Y hay quienes han decidido por voluntad propia no recibirlo. Por eso Pablo escribe en ese versículo que conoces perfectamente, Efesios 2:8, que la fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, por medio de la fe, pues es un don de Dios. Voy así para que quede más claro. La fe es un regalo que Dios te ha dado. Y esa fe que Dios te da y que tú aplicas en el Hijo de Dios, tiene un resultado. ¿Cuál? Vida eterna al lado de Dios. Cuando el Hijo de Dios es el objeto de esa fe que Dios mismo nos da, tú y yo somos bendecidos al heredar vida eterna, que por cierto, la vida eterna también es un don de Dios. Tú no haces nada por la vida eterna. El Hijo de Dios también es un don de Dios, un regalo de Dios, porque tú no hiciste nada, ni yo, para que el Hijo de Dios viniera a pagar por nosotros. La fe que tienes, Dios te la dio. El Hijo de Dios, el que pagó por tus pecados, Dios te la dio. Vida eterna que tienes, Dios te la dio. ¿Qué hicimos nosotros? Entonces, ¿por qué no merece Dios toda la gloria si Él lo hizo todo? Porque nuestro problema entonces no es un asunto de conocimiento, no es un asunto de entendimiento. Nuestro problema es un asunto de fe. Por eso Dios nos da la fe que tú y yo necesitamos. Entonces, no es ese agente externo que viene a mí, deposita fe. Esa fe es llevada a Cristo, heredo yo vida eterna. Entonces, es por eso que empieza a darse en el creyente este cambio radical en nuestra vida. Porque no somos nosotros, es Dios operando en nosotros. No somos nosotros, tú no eres tú quien está cambiando. Es Dios transformándote en el amor de Cristo. Es algo que recibimos completamente gratis y que no hemos hecho absolutamente nada para recibirlo. Es por eso que tú y yo tenemos que compartir ese amor de Dios con aquellos que no tienen esperanza, para que reciban redención. Y ha sido mi oración en este tiempo que alcancemos todos a comprender el tamaño de regalo que has recibido. Y es un regalo que, como regalo, bueno, yo sé que los papás sí compramos nuestro regalo, pero los demás, los regalos no te cuestan nada. Pero al rechazarlo, entonces sí, vas a pagar un gran precio. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nuestro segundo encabezado, el amor de Dios no condena. Esto es bien interesante porque Jesús vino a salvar, no a condenar. Pero Dios tenía todo el derecho de venir a condenarnos
a través de su Hijo. Pero no fue así, Él no lo envió para condenarnos, sino para salvarnos. Cabe mencionar que cuando Juan está hablando del mundo, está hablando específicamente del ser humano. No de las plantitas, no de los animalitos, no de los mares, no de las montañas, no. Del ser humano. ¿Y cómo nos salvó? Tomando para sí el castigo que tú y yo merecíamos. Entonces Jesús vino a hacer todo lo necesario para que tú y yo pudiéramos vivir eternamente bendecidos. Es por eso recibió el tamaño de castigo que recibió. Entonces, la pregunta brota por sí misma: ¿por qué alguien lo rechazaría? Y así deciden hacerlo. Hermano, mi hermana, la incredulidad no es falta de conocimiento, la incredulidad es una decisión particular. No es que les falte conocimiento, no es que les falte información, no es que les falte entendimiento. La gente decide no creer porque sencillamente no les importa la salvación. Ejemplo, Hechos 19, versículos 8 y 9. Dice la Escritura: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo, ¿verdad?, está hablando de una manera persuasiva, constante, clara, acerca de qué, del reino de Dios, es decir, les está predicando el evangelio. ¿Cómo responden ellos? Versículo 9: pero endureciéndose algunos y no creyendo, ¿es como es una decisión? Maldiciendo el camino de la multitud. Es el camino con C mayúscula. ¿Por qué? Porque a los primeros cristianos no se les decía cristianos, se les decía los del camino. ¿Por qué? Porque en esa época se hizo muy famosa, diríamos hoy en tiempo se hizo viral, ¿verdad?, la frase de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, así decían a los seguidores de Jesús, a esos los del camino, a quienes siguen aquel que dijo que era el camino. Entonces lo que están haciendo estas personas aquí, en una sinagoga, entendemos, son judíos, maldiciendo a los del camino, maldiciendo a los cristianos. Pablo, ¿cómo reacciona? Se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Eres un nombre para tu hijo? Ahí está. Tirano. Bonito nombre, ¿no? Entonces la misma palabra nos muestra que es decisión de las personas no creerle a Dios. Podrán decir que creen en Dios, pero no le creen a Dios. No creen en sus palabras. No creen en lo que hizo Jesús en la cruz. Tú les hablas el evangelio, les muestras el evangelio, les muestras el amor de Dios, pero ellos deciden no creerlo. Por eso muchas veces tienes razón, pero para mí no. A ti te funciona bien, para mí no. No quieren aceptarlo. Por eso, la salvación es para todo aquel que cree en Jesús y en su obra de salvación que hizo en esa cruz. Y ese que lo hace, que pone la fe en Jesús y en lo que Él hizo, entonces Él es el que no es condenado. Todo el que no cree, es decir, todo aquel que decide no poner su fe en Jesús, ya están condenados, ya han sido condenados. Y Jesús es quien decidió llevar la condenación de todo el mundo, de todo ser humano. Pero aquellos que rechazan a Jesús, que deciden decirle no a Jesús, entonces sobre ellos continúa esa condenación. Entonces tenemos aquí esta maravillosa noticia de salvación. Pero la gente, el ser humano, ha decidido rechazar ese regalo de Dios. Esta es una verdad sumamente triste. Pero sabes, a pesar de ello, no es de voluntad de Dios que la gente se vaya al infierno. Dios no elige a nadie para irse al infierno. Hay por ahí teologías totalmente extraviadas que no entienden
la teología de la elección. Entonces, como no la entienden, la tuercen. Y entonces terminan diciendo, Dios eligió a unos para salvación y a otros para irse al infierno. Eso es mentira, eso no funciona así. Dios no envía a nadie al infierno. Dios ha decidido solamente salvar al ser humano. Si el ser humano rechaza a Dios, entonces él solito continúa en esa condenación. Es más, yo te puedo decir, porque la palabra así lo afirma, el infierno no está hecho para el ser humano. Mateo 25:41, ¿qué dice? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? El infierno no es para el ser humano, o al menos en su idea inicial. El infierno no fue creado para el ser humano, pero el ser humano es quien ha decidido ir a parar ahí. ¿Por qué? Por nuestro pecado, porque por nuestro pecado es que somos condenados. Pero por Cristo, si ponemos nuestra fe en Él, no seremos condenados. Entonces esa es la decisión que todo ser humano debe de tener, por eso es algo totalmente personal. No importa que tus padres hayan sido cristianos, no importa que hayas sido una escuela de cristianos, no importa que hayas vivido toda tu vida bajo un mundo cristiano. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no crees en el Hijo de Dios, si tú no aceptas el sacrificio que Él hizo por ti, a las noticias, sigues condenado. Si has decidido poner tu fe en Él, todo lo que implica, entonces no seremos condenados. ¿Quieres salvación sin condenación? Ven a Cristo. De lo contrario, continúas en esa condenación, porque no es Dios quien te condena. Tú decides. Cada persona que rechaza a Cristo decide continuar en su pecado y es el pecado quien lo condena. Tú y yo nacimos ya bajo una maldición de pecado. Cada pequeño bebé de un par de días de nacido está condenado. Y a veces nuestra idea es que un bebé, ¿qué pecado puede tener? Espérate a que crezca. Y vas a ver cómo ese pequeño bebé que hoy no puede pecar por su condición física, pronto a exponer ese pecador que está ahí. Así lo hemos hecho cada uno de nosotros. Sabemos que lo que la palabra dice es que Dios no se deleita en la muerte de los impíos, porque Dios desea, su anhelo es que todos los hombres sean salvos, todo ser humano. Por eso envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, para todo el mundo, para que la humanidad pudiera obtener salvación. No es que Dios elija, es que es el ser humano quien elige. Por lo tanto, si el ser humano lo rechaza, ha perdido la única oportunidad que tenemos de salvación. Por lo tanto, el veredicto ha sido proclamado no en ese momento, desde el momento en que nacimos. Permaneceremos en ese estado durante toda la eternidad. Porque la incredulidad no es no sé, no entiendo, no conozco. La incredulidad es no me importa y decido no creer. Entonces, ¿qué significa creer en Cristo? Tenemos tres aspectos que nuestra fe debe de cubrir para entonces sí tener una fe adecuada para llegar con confianza a Cristo. Número 1, confiar en la persona de Cristo. Creer que Él es quien dijo ser. Él es Dios. Y como Dios posee todos los atributos divinos. Pero Él decidió tomar esta forma de hombre, vino al mundo en esta forma de hombre, por lo tanto conoce cada desafío del ser humano, conoce toda debilidad de nosotros como seres humanos. Por lo tanto tenemos a Dios que conoce perfectamente nuestras debilidades, no como un conocimiento externo, sino porque Él lo vivió.
pero al mismo tiempo Él es bueno como Dios y nos entiende como seres humanos. Eso lo hace altamente confiable. Pero dos, confiar en su obra y en lo que significa su obra. Y entender que su obra completa es suficiente para nuestra salvación y para nuestra aceptación delante de Dios. Porque nuestra condenación ya fue llevada por Cristo. Nuestra deuda ya fue pagada por Él. Eso es lo que significa su obra. Y su obra es el único fundamento que tú y yo tenemos para nuestra justificación y para nuestra adopción. Es porque la salvación no se puede perder. Es porque nuestra salvación permanece intacta cuando realmente la has tomado. Porque aquellas personas que apostatan son personas que nunca llegaron a ser salvos. No podemos perder nuestra salvación. Porque entonces perder nuestra salvación significa que hay pecados que la obra de Jesús no alcanza a perdonar. Es entender que Él no es lo suficiente poderoso como para retenerte, que tú eres más fuerte porque te puedes salir de su salvación o de su plan de salvación. Que quizás su sacrificio no fue suficiente para pagar la deuda y tú quedaste fuera. Por eso te perdiste. No es así, mis hermanos. La salvación no se puede perder porque Él lo ha hecho absolutamente todo. Dios no puede confiar en el hombre dejándole algo a la voluntad del hombre porque sabe que entonces todo se viene abajo. Por eso Él tiene que hacer absolutamente todo. Y tres, confiar en su palabra. Es decir, confiar en que todo lo que Él nos dijo es verdad. Sus mandatos, sus promesas, sus advertencias, todo lo que Él dijo es cierto. Su relación con el Padre, su autoridad, su eternidad, sus promesas. El resultado de que tú y yo llevemos esta clase de fe es que vamos a obtener la paz que tanto deseamos. Vamos a obedecer, no porque nosotros lo decidamos, sino porque Él nos está transformando. Vamos a vivir en esa esperanza. Esto, ¿cómo se ve o cómo se alcanza a entender o cómo se alcanza a percibir? Empieza a producir en nosotros un nuevo carácter. Ese nuevo carácter que está en nosotros nos lleva a vivir de una manera piadosa. Si es que el Señor quiere ser nuestro Salvador amoroso. Pero si tú y yo lo rechazáramos, entonces se va a convertir en nuestro juez. Por eso, mi hermano, mi hermana, continúa siguiendo la luz salvadora de Cristo. Ahí vas a encontrar esperanza. Y vas a permitir que Él se manifieste en tu vida. Y de esa forma vas a reflejar su gracia redentora, la salvación que está en tu vida. De otra forma no va a ser posible. Y a veces por eso nos cuesta tanto trabajo, porque el cambio lo queremos llevar nosotros y no permitimos que Él sea el agente quien nos transforme. Versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas Dios. Tercer encabezado. La luz no acepta socios. Si es que Juan ahora nos da el veredicto. La condenación del hombre, ¿por qué es? Porque ama más su pecado. Cuando tú le hablas a alguien, le presentas el plan de salvación, le presentas el evangelio, simplemente te dice, no creo en nada de lo que tú me dices. Bueno, primero es importante que nosotros expliquemos que no es una idea nuestra, lo que la Escritura enseña.
Pero en realidad lo que está detrás de eso es poner cualquier tipo de pretexto para no aceptar la verdad del Evangelio. ¿Por qué? La Escritura es clara, que aman más su pecado. Ese es el verdadero problema. Se niegan a renunciar a su pecado. Se niegan a entender que un día se van a presentar delante de Dios a comparecer. Y simplemente toman esa actitud sumamente infantil, ¿verdad? Solamente les falta taparse las orejas y decir, no oigo, soy de palo. En realidad no quiero escuchar ese mensaje. No quiero escuchar que alguna vez voy a entregar cuentas ante Dios. Y la Escritura es contundente. Nos dice que el necio dice en su corazón, porque el que no quiere entender no es por falta de conocimiento, porque así él lo ha decidido. Le conviene o entiende que eso le conviene, porque él desea que sus obras no sean expuestas. No, al menos es lo que se piensa, pero sabemos que eso es una gran mentira, porque sus obras al ir delante de Dios van a ser expuestas. Y entonces le dirán, no hay una sola obra buena en ti. Isaías nos dice que todas son trapos de inmundicia. Entonces encontramos la raíz del problema. Que mientras Juan 3:16 nos habla de tal manera amó Dios al mundo, Dios ama de una manera inigualable y quizá inimaginable al ser humano, y lo demostró dando a su único hijo. El hombre no ama a Dios, no corresponde amando a Dios. El hombre ama más las tinieblas que la luz. Dios ama al ser humano y el ser humano ama más las tinieblas que la luz. ¿Y sabes qué va dándose? Se empieza a generar un problema más grande. La gente decide no creer porque ama más las tinieblas. Pero también hay un agente externo, y cuando la gente decide no creer, empezamos a sumar cosas. Segunda de Corintios 4:4, Pablo nos lo enseña. En los que no creen, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Te das cuenta la magnitud del problema? La gente no quiere creer, toma esa decisión. Pero eso le empezamos a sumar que el Dios de este siglo le cega el entendimiento. Te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces rechazaste el evangelio? Antes de llegar a los pies del Señor, evidentemente. ¿Cuántas veces dijiste no quiero creer? Yo varias, ¿eh? Entonces entendemos qué difícil es para el ser humano llegar a la salvación. Qué difícil es para el hombre poder creer. Él decide no creerlo. Entonces llega el enemigo y nos da una ayudadita, nos ciega. Por eso entendemos que solo el poder de Dios es quien nos puede traer fe. Solamente Él es el único que puede lograr que cada uno de nosotros haya podido llegar a los pies de Cristo. ¿Es el milagro que eres? ¿Es el testimonio de poder y de amor que eres por parte de Dios? Que hay situaciones no solamente intelectuales donde la gente decide, también hay situaciones espirituales que se van sumando y que nos estorban para que las personas les sea cada día más difícil creer. La gente decide no creer, el enemigo le ciega el entendimiento. Y por eso entendemos cómo el porqué de hoy la sociedad camina en la oscuridad que camina. También entendemos por qué la sociedad trata de justificar su maldad, su pecado. Y por eso entonces a todo el pecado y a toda la maldad le empiezan a dar otro tipo de nombre. Ejemplo, hoy nos dicen que la drogadicción es una enfermedad. Hoy nos dicen que el alcoholismo es una enfermedad. Es más, hoy nos dicen que aquel que solo sabe hablar mentira también es una enfermedad y lo llaman mitómano. Bueno, la sociedad y el mundo nos empieza a enseñar
que todo nuestro pecado es una enfermedad, entonces ya no es mi culpa. ¿Y quién decide enfermarse? Nadie. Es algo que simplemente se contrae. O, si alguien se enfermó de COVID, yo sí, y 2 veces. No es algo que yo decidí. Más de repente un día me empecé a sentir al borde de la muerte. Literal. Entonces, pensando de esta forma y justificándose de esta forma, el drogadicto, el alcohólico y el mentiroso no tienen nada de qué arrepentirse. Están enfermos. Al contrario, el mundo les tiene que ayudar para restaurarlos, porque pobrecitos están enfermos. Y ese es parte del problema, ¿verdad? Porque va la Escritura y te dice, eres un pecador, arrepiéntete de tu pecado, vives en una condición caída. Cuando tú te arrepientes de ese pecado, entonces la luz vendrá a ti. Ahora necesitas dejar de amar las tinieblas, porque el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino que sea salvo por él. ¿Alcanzas a saber por qué debemos de orar por las personas que no creen? Porque todos tenemos aquí familiares que amamos y que no han llegado a los pies de Cristo. ¿Es por qué tenemos que orar por ellos? Pero también entendemos por qué no quieren creer y por qué se niegan en creer en Cristo y en su obra de salvación. Pero a veces el problema también ya entramos tú y yo como creyentes, porque nos desanimamos al orar por nuestros propios familiares, al ver que no cambian, al ver que no se arrepienten. Cuando no vemos ningún resultado y vemos ese corazón que continúa duro, nos desanimamos, ¿cierto o no? Pero déjame hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Tendrías algún problema si tú tuvieras que orar todo lo que te resta de vida por esta persona, por tu familiar? ¿Tendrías algún problema? Por lo tanto, no pierdas el ánimo. Primero, quiero darte el ánimo de que tengas la certeza de que estás primeramente al orar por una persona que no ha llegado al arrepentimiento, tengas la convicción de que estás orando conforme a la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Deseo Dios en su amor, profundo amor, Dios quiere que todos lleguen a la salvación, aunque Él bien sabe que eso no significa que todos van a ser salvos. Pero es su deseo, Él anhela que todos lleguen a la salvación. Si tú estás orando por alguien para que llegue al arrepentimiento y tome el regalo de Dios llamado salvación, debes de tener el ánimo que estás orando conforme a la voluntad de Dios. Y eso debe de motivarnos en seguirlo haciendo. No importa que nos lleve todo lo que nos reste de vida. Orar porque un día Dios quebrante ese corazón duro y les abra los ojos. Y puedan ver lo que la Escritura nos dice. Y tú y yo debemos de entender que orar de esa forma es orar conforme a su voluntad. Y eso es orar conforme a cosas del otro lado de la eternidad. Nuestro problema es que tú y yo solamente oramos por las cosas que están de este lado de la eternidad, las cosas que son temporales, y no oramos por las cosas eternas. Pero confía en que Dios te escucha porque estás orando bajo su voluntad. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Te oye. Él te oye. Y con esa garantía sigue orando por esa persona perdida. Confiando es que estás orando conforme a la voluntad de Dios. Por otro lado, versículo 21 nos habla
de aquel que practica la verdad. ¿Qué verdad se refiere? ¿Cuál es la verdad? Dentro del contexto de Juan, la verdad a la que él se refiere es aceptar que soy un pecador y que necesito un Salvador. Y cuando yo acepto eso y entiendo esto, entonces me doy cuenta que necesito a este Salvador y empiezo a caminar en esta verdad. Entonces es cuando estoy caminando en luz. Esto es bien interesante, ¿verdad? Porque generalmente nosotros pensamos que el caminar en luz es caminar en pureza. Pero aquí Juan nos dice que el caminar en luz es aceptar que soy un pecador y mientras yo camino en esa verdad, entonces me estoy acercando y estoy caminando en la luz. ¿Cuál es el resultado de caminar en esta verdad? Buenas obras de Dios en mí. Por eso tú y yo le damos toda la gloria a Dios. Que primero es Él quien nos dé el arrepentimiento y podemos aceptar que soy un pecador. Cuando tú y yo caminamos en esa realidad, Dios se va a manifestar en nuestra vida, manifestando bondad. Y yo no puedo hacer cosas buenas porque yo no soy bueno. Ninguno de nosotros somos buenos porque todos somos pecadores, redimidos. Seguimos siendo pecadores. Fíjate cómo lo entiende Pablo y cómo nos lo explica Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, si hay algo bueno en mi vida, es Dios obrando en bondad a través de mí. Esta es la gran diferencia que hay entre un creyente y un incrédulo. ¿Cuál es el mayor problema del incrédulo? Yo sé que hay incrédulos que dicen, no, yo soy tan bueno que solamente me faltan las alas para llegar a ser ángel. Y yo sé también que hay quienes dicen, no, yo no merezco el perdón de Dios. Pero el gran grueso, generalmente, que se dice, bueno, yo no soy tan malo, ¿verdad? No soy tan bueno, pero no soy tan malo. O sea, no he hecho nada tan grave. Soy como en medio. El problema de ese tipo de visiones es que no le permite ver que es un pecador y que está condenado. A diferencia del creyente que ya entendió y ya aceptó que es un ser caído, que es un pecador y que necesita ser rescatado. Y mientras él camina en esa verdad, Dios manifiesta obrando de una buena manera en esa persona. De manera que cualquier buena obra que tú y yo podamos hacer es Dios actuando a través de cada uno de nosotros. Cualquier bondad solo puede venir por parte de Dios. Es que mi hermano, mi hermana, deja que Dios se manifieste en tu vida. Deja atrás tu vieja naturaleza y vive según la verdad que Cristo nos revela. Somos pecadores y necesitamos un Salvador. Dios es quien ha provisto de este Salvador y permite que este Salvador haga obras de bondad en tu vida. Vive según la nueva persona que eres en Cristo. Él te ha transformado para que vivas en esa nueva vida y para que a través de esas buenas obras glorifiques a tu Salvador y seas un buen testimonio de integridad y transparencia para aquel que continúa perdido. Aprende a ver el pecado como realmente es. Porque si nosotros tratamos de maquillar el pecado, entonces no hay de qué arrepentirnos. Y eso dice la Biblia, entonces caminamos todavía en oscuridad y tinieblas. La buena noticia es que la luz vino al mundo. Que muchos han decidido cerrar sus ojos. Decide abrir los tuyos. Y aunque a veces esa luz nos lastime, aunque a veces esa luz proyecta también sombras, aunque a veces esa luz nos muestra ese desorden que podemos tener en ese lugar llamado vida, no te alejes. Dios se va a encargar de ese desorden. Ora por tus familiares, que lleguen al arrepentimiento. Que no puedan creer o que les cueste creer, ese no es el problema. El problema es que aman más las tinieblas que la luz. No dejan que sus acciones sean reveladas por la luz. Y por último, camina en la verdad.
Vive de manera diferente. Que ahora tu nueva vida refleje fe en Cristo y en su palabra. Y el Espíritu de Dios que mora en ti trabajará en tu vida dándote fuerzas. Esta es la invitación que Jesús le hizo a Nicodemo aquella noche. Misma invitación que Dios hoy te hace a ti. Bendito sea, Señor, porque tú eres bueno y solo tú eres bueno, Señor. Nadie más es bueno, solo tú. Y en esa bondad tú trajiste a tu Hijo a este mundo, no solamente como un acto de manifestación de Dios hacia el hombre, sino con un propósito: poder encontrar nosotros redención a través de Él, poder encontrar ese perdón que solamente tú puedes otorgar, poder encontrar la salvación, poder encontrar tu amor que es... Señor, gracias por Cristo, gracias por la obra de salvación hecha en Él. Pero Padre, entendiendo lo que tu palabra nos revela, nosotros, al ser seres que estamos totalmente caídos ante ti, necesitamos que tú hagas la obra completa. Por eso yo te ruego hoy, Señor, si aquí hay un alma que no ha llegado a ese nuevo, que no entiende, no ha llegado a comprender lo terrible que es su pecado, que lo condena por la eternidad. Si aquí hay alguien que ha decidido rechazar la luz, y que a veces pudiera ser un rechazo no consciente, sino sencillamente no quiere por lo que la luz proyecta. A veces lo que la luz proyecta no nos gusta verlo y por eso lo rechazamos. Aunque a veces queremos ver la necesidad, lo que vemos no nos gusta y por eso nos alejamos. Señor, que no sea eso. La palabra nos enseña que tenemos un espíritu de valentía y estas son las cosas que nosotros tenemos que ser valientes para entenderlas, y por muy oscuro que esté el cuarto, tu luz es más poderosa, ilumina mejor, y en algún momento nuestra vida, ese cuarto ya no tendrá sombras, que tu luz lo iluminará todo a la perfección. Solo es cuestión de creer en tu Hijo, es solo cuestión de poner esa fe que tú nos has dado y confiar en Él, de que Él hará la obra a través de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente y a vivir de esa misma forma plenamente. Tú nos has hecho nuevas criaturas, Dios, y por lo tanto, Padre, tenemos que vivir conforme a esa verdad, no por nosotros, sino por la obra que tú haces en nosotros, Señor. Si es que, Señor, danos claridad en todo momento para poder comprender estas verdades, para poderlas vivir y así poder entregar esa misma esperanza y ese mismo amor que tú has derramado en nosotros, poderlos llevar a otros para que también sean recipientes de ese maravilloso regalo que tú, la humanidad entera, llamada salvación. Porque no es que tú elijas a unos para perdición y a otros para maldición. Tuviste que llamar a unos para salvación, para que los otros tengan oportunidad de ser salvados. Si no, nadie sería salvo. Señor, haznos vivir en esa verdad. Porque la única diferencia entre el incrédulo y nosotros es tu misericordia. Por lo tanto, no hay nada de qué jactarnos. No hay nada que presumir. Solamente tener esa salvación, a poder entender el regalo que tú has puesto en nuestras manos y nosotros lo hemos tomado, Dios. Bendito seas, mi Señor. Ayúdanos a hacer un buen testimonio y que la verdad del Evangelio more en cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Cristo te lo rogamos. Amén.